Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a hablar de proteínas plasmáticas, desde el punto de vista del laboratorio. En el plasma tenemos más de 300 proteínas plasmáticas, la mayoría de ellas provenientes del hígado o de las células plasmáticas, las inmunoglobulinas, aunque también provienen de otros órganos y glándulas. Tenemos nuestra paciente, Susana, que concurre a su médica para controlar su hipertensión, y a partir de allí surgen una serie de estudios. Sí, entre ellos proteinograma y otras proteínas que vamos a ir evaluando. El proteinograma es una de las determinaciones solicitadas en el laboratorio para evaluar en general las proteínas plasmáticas. Esta técnica o este análisis nos divide las proteínas plasmáticas, que son muchas, como vimos, ¿sí? En una fracción que ocupa el 50%, que es la albúmina, y globulinas que a su vez se dividen en alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y gamma globulinas. En el laboratorio podemos utilizar una metodología basada en la electroforesis en soporte sólido o electroforesis capilar. Lo que hacemos en el práctico es en soporte sólido, ¿sí? Que se fundamenta en el pasaje de corriente sobre un soporte de acetato de celulosa, ¿sí? A un pH alcalino que va a separar, ¿sí? Por migración de estas proteínas en distintas bandas las mismas que luego vamos a colorear y a observar. En la electroforesis capilar, el medio de electroforesis es líquido en un tubo de sílice y la cuantificación de proteínas se hace por absorbancia UV. Si bien el fundamento es distinto, la interpretación de los resultados es exactamente la misma. Nosotros nos vamos a referir aquí a la electroforesis en soporte sólido. En esta metodología vamos a tener una separación de las proteínas plasmáticas en distintas bandas, la de albúmina, alfa 1, alfa 2, betas, globulinas y gamma. Dependiendo de la sensibilidad del equipo electroforético podemos llegar a medir, ¿sí? O a observar una banda de prealbúmina, y lo ideal es que las betas se separen en beta 1 y beta 2. Recuerden que cada una de estas bandas, excepto la de la albúmina, que solamente contiene albúmina, va a tener distintas proteínas. Por eso les da ese aspecto difuso y más ancho. En cambio, la de la albúmina es muy compacta. Fíjense en el caso de las gamma globulinas, es una banda muy ancha, justamente porque las inmunoglobulinas, si bien son todas inmunoglobulinas, son muy distintas en su composición. Entonces, el proteinograma nos permite evidenciar alteraciones de estas bandas electroforéticas. Básicamente vamos a tener que hacer una inspección visual, que es fundamental, ya sea que trabajemos en forma manual o automatizada, y lo que tienen los equipos automatizados o semiautomatizados es la posibilidad de transformar esta banda, esta corrida electroforética, en un densitograma donde cada pico refleja la proporción de coloración de esta banda, de tal forma que en un equipo automatizado o semiautomatizado lo primero que se va a hacer es la corrida electroforética con su tinción y a partir de allí el densitograma. Generalmente ya los laboratorios informan con este tipo de equipamiento. Lo importante sí es el valor absoluto de cada una de estas fracciones, que surge de forma relativa, porque nosotros necesitamos medir las proteínas totales de la muestra por un método colorimétrico, que será el 100%, y de allí cada porcentaje de estas bandas va a corresponder a un valor absoluto de proteínas. Entonces, tenemos el informe de Susana y vamos a analizar cada una de estas partes del proteinograma. Proteínas totales, aclaro que también el médico puede pedirlo en forma aislada, no solamente como proteinograma, es decir, puede pedir proteínas totales y también ocurre lo mismo con la albúmina. Lo vamos a medir en el laboratorio, como les decía, por un método colorimétrico, donde vamos a evaluar todas las proteínas del plasma o del suero. La diferencia entre plasma y suero, ¿sí? Son los factores de coagulación y fibrinógeno. Vamos a tener aumento de proteínas fundamentalmente por síndromes linfoproliferativos o cuando hay una deshidratación, ¿sí? Una falsa hiperproteinemia. Disminución, pérdidas renales, digestivas, defecto en la síntesis, deficiencia proteica. Y en el caso de la albúmina, lo mismo, ¿sí? El médico puede pedir o solicitar albúmina en forma aislada. Lo vamos a medir en forma colorimétrica en esos casos. En el caso de proteinograma lo podemos obtener a partir del porcentaje de la banda de albúmina. En cuanto a la corrida electroforética,
Lo importante generalmente es ver la disminución de albúmina y en el caso de que nos interese prealbúmina vamos a tener que dosarlo específicamente. No es el proteinograma un método adecuado para evaluar la prealbúmina. En cuanto a la albúmina, tengan presente que valores menores a 3 gramos por decilitro produce edema por pasaje de agua, ¿sí?, al líquido intersticial, por disminución de la presión oncótica. Las causas de hipoalbuminemia, al igual que de proteínas, ¿sí?, se deben a disminución de la síntesis hepática por distintos motivos, a pérdida proteica, distribución anormal, aumento del catabolismo, como en los procesos tumorales. Y lo importante es que nunca hay un aumento de su síntesis, ¿sí? La hiperalbuminemia se produce básicamente por hemoconcentración o deshidratación. En cuanto a las globulinas, en forma general, haciendo la resta de proteínas totales menos albúmina, se obtiene la cantidad de globulinas y esto se utiliza para obtener la relación albúmina-globulinas, ¿sí?, cuya alteración nos indica una proporción alterada de estas dos grandes fracciones. Entonces, vamos a evaluar qué es lo que pasa en estas fracciones de globulinas. En la alfa-1, ¿sí?, un aumento de alfa-1 globulinas se da en las respuestas inflamatorias agudas y crónicas porque hay proteínas que son reactantes de fase aguda positiva que migran en esta zona, sobre todo la alfa-1 antitripsina, cuyo déficit hay que determinarlo por el dosaje específico de alfa-1 antitripsina. En la banda alfa-2 también tenemos proteínas que son reactantes de fase agudo positivo, por lo tanto va a estar aumentada esta banda en las respuestas inflamatorias agudas y crónicas. En el caso del síndrome nefrótico también aumenta en gran proporción esta banda debido a que está presente allí la alfa-2 macroglobulina, que es la proteína más grande del plasma, que no va a ser eliminada justamente rápidamente por riñón, o sea, ¿por qué? Porque su tamaño lo va a retener en plasma, por lo tanto aumenta su síntesis en forma compensatoria, ¿sí?, para tratar de compensar la pérdida de las pequeñas proteínas que se van a perder por riñón. En la zona beta, básicamente está la transferrina, complemento, pero recuerden también que tenemos la ApoB en las beta-lipoproteínas, que migran en esta zona. Y en el caso de las gamma-globulinas, tenemos cuadros de hipogamma-globulinemia o agamma-globulinemia, es decir, disminución de esta banda, o hipergamma-globulinemia, que puede ser policlonal o monoclonal, por aumento en la síntesis de globulinas. Pero fíjense que las globulinas pueden llegar incluso hasta la zona alfa-2. Bien, entonces, ¿qué es lo importante? Detectar ciertos patrones que son característicos de algunos cuadros clínicos o patologías. Fíjense, en el primer caso tenemos un aumento de alfa-1 y alfa-2 globulinas, ¿sí? Es característico de los síndromes inflamatorios agudos. La disminución de albúmina es muy difícil de ver en el proteinograma en estos cuadros. En este otro tenemos, además del aumento de alfa-1 y de alfa-2, un aumento policlonal de globulinas. Entonces aquí nos estamos observando un cuadro o un proceso inflamatorio que de agudo ya pasó a crónico porque tenemos una respuesta de inmunoglobulinas. En este caso es el patrón característico del síndrome nefrótico, ¿sí?, donde vamos a tener disminuida la albúmina y aumentada la alfa-2 por la alfa-2 macroglobulina. También podemos tener un pico en la zona beta por aumento de beta-lipoproteínas. Y este es el patrón característico de cirrosis, disminución de albúmina, ¿sí?, y alguna de las otras proteínas, lo mismo que en el síndrome nefrótico, pero con un aumento policlonal de las inmunoglobulinas, con la característica formación de un puente beta-gamma, es decir, hay una unión entre las beta y gamma globulinas a expensas de IgA. Esto no está muy bien determinado, pero se cree que es por la IgA intestinal, ¿sí?, y por el aumento de infecciones que tienen estos pacientes. Y el otro cuadro característico es la disminución de las gamma-globulinas, y el aumento policlonal de las mismas, es decir, una respuesta inflamatoria inmune básica normal. Y este es uno de los patrones más importantes
que podemos detectar en un proteinograma, ¿sí? La presencia de una gamapatía monoclonal es la principal sospecha del médico para solicitar un proteinograma. En este caso hay un clon de células plasmáticas, oncológico, ¿no?, que va a proliferar y producir un mismo tipo de anticuerpo. Por eso vamos a tener una banda compacta, tan compacta como la albúmina o más, e incluso más alta, dependiendo de la concentración de esa inmunoglobulina. Tenemos que tener presente que hay sustancias, ¿sí?, o situaciones en las cuales podemos tener picos confusores que nos van a parecer que es un componente monoclonal o una banda estrecha, pero es por otras causas. Por ejemplo, una muestra hemolizada, donde tenemos hemoglobina y complejos hemoglobina y haptoglobina, que nos pueden dar un pico en la zona de alfa 2, ¿sí? Podemos tener y beta, plasma, que el fibrinógeno nos va a dar un pico muy parecido a ese monoclonal, más pequeño obviamente, ¿sí?, en las zonas beta, o un proceso inflamatorio severo con un gran aumento de proteína C reactiva. Aquí vemos dónde migran la hemoglobina, por ejemplo, y el fibrinógeno, que nos pueden confundir. Ven que producen una banda estrecha, homogénea, que no sabemos en esta muestra si es por una inmunoglobulina o por el fibrinógeno si usamos plasma. Por eso la muestra es suero para proteinograma. ¿Se acuerdan que las gamma globulinas podrían incluso llegar hasta la zona alfa 2? Por eso hay que tener mucho cuidado con estos picos confusores. La gamapatía monoclonal característica es el mieloma múltiple. Sí, es un proceso oncológico, pero también podemos tener estos picos monoclonales en otras patologías no oncológicas. Y tenemos el caso de las gamapatías monoclonales de significado incierto o indeterminado, ¿sí?, que están aumentando su detección por el aumento en la edad de vida de la población. Hay que controlarlo porque puede evolucionar en un mieloma. Entonces, frente a la detección de un pico monoclonal en la zona de gamma globulinas, nosotros vamos a informar que se observa una banda homogénea en zona de gamma globulinas. Si es posible, podemos determinar la ubicación en zona gamma rápida, gamma intermedia o gamma lenta. Los equipos automatizados modernos permiten ya cuantificar en base al área de este pico la concentración de ese componente. Pero nosotros vamos a informar fundamentalmente que se observa una banda homogénea en zona de gamma globulinas. Esto, el proteinograma es útil tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de estos cuadros. Para el diagnóstico y seguimiento necesitamos también la cuantificación de esa proteína monoclonal, de esa inmunoglobulina. Y lo vamos a hacer por inmunodifusión radial, nefelometría, inmunoturbidimetría, y lo que es recomendado actualmente, si el equipo lo puede hacer, es la cuantificación del área. A su vez, para el diagnóstico necesitamos tipificar el tipo de anticuerpo monoclonal, es decir, qué cadena pesada y qué cadena liviana, ¿sí?, se está produciendo. Y para eso vamos a hacer una inmunofijación en suero. A su vez, tenemos la posibilidad de dosar en suero cadenas livianas, ¿sí? Tanto su concentración como la relación capa y lambda son útiles para completar el cuadro diagnóstico y en los casos en que están alterados para el seguimiento del cuadro. En orina también podemos hacer todas estas determinaciones, pero es muy complicado con respecto a la muestra y la concentración de la muestra. Lo ideal es hacer todo en suero y si en estos casos aún no se resuelve el diagnóstico, hacer los estudios en orina. Vamos a informar en la inmunofijación la presencia de un componente monoclonal IgG lambda en este caso. En el caso de Susana, entonces tenemos el proteinograma, donde en observaciones pusimos que veíamos una banda homogénea tenue en la zona de gamma globulinas. Entonces el médico debe estar alertado frente a que esto puede ser una posible gamapatía monoclonal y debe continuar su estudio. Por lo tanto, le pidió una inmunofijación, que en el caso de Susana nos da que es IgG lambda. Esto es importante para tipificar, ¿sí?, la gamapatía y ver el pronóstico. Y en la cuantificación por nefelometría, en este caso obtuvimos 1,2 gramos por decilitro. Junto al cuadro clínico de Susana, la clasifica como una gamapatía monoclonal de significado indeterminado. Vamos a continuar en la segunda parte.